El día 2, mi nombre es Alma Ortiz y les voy a hablar sobre la relación del ejercicio físico y la diabetes. Pero antes de abordar el tema, vamos a describir algunos conceptos básicos. Y vamos a comenzar con los alimentos. Estos están compuestos por distintos nutrientes. Los principales son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Los alimentos, al ser masticados, con la saliva empiezan a romperse las cadenas que los componen. Una vez tragados, el alimento llega al estómago, donde continúa el proceso, y cuando los alimentos están casi digeridos, pasan al intestino, donde culmina la separación de los eslabones de las cadenas y estos pueden atravesar sin dificultad la pared intestinal para pasar a la sangre. Pues uno de estos nutrientes, en específico los hidratos de carbono, son los que se descomponen en eslabones sueltos, dando lugar a una sustancia fundamental, que es la glucosa. ¿Y para qué nos sirve la glucosa? Pues es utilizada por las células como combustible y este depende de su buen funcionamiento. Es como si fuera la gasolina para nuestro auto. Entonces, para que esto pase, la glucosa tiene que penetrar en el interior de la célula y en los distintos órganos, como el corazón, los pulmones, etc. Por lo que necesita una llave que abra la puerta de la célula. Esta llave es la insulina. Y pues la insulina es una hormona que es segregada por el páncreas. Cuando el organismo detecta la glucosa en la sangre, para que pueda entrar en las células y éstas puedan alimentarla. Este sistema funciona en equilibrio perfecto para que toda la célula esté bien alimentada y por otro lado la sangre mantenga unos niveles de glucosa estables o normales. Podríamos hablar sobre el transporte de la glucosa, que lo hace gracias a la insulina. Podemos ver en la diapositiva, ¿verdad? Un pequeño diagrama. Y continuando con el tema, hablábamos sobre los niveles normales de glucosa en sangre. Pues se considera normal entre el 70 y 110 miligramos por decilitros aproximadamente antes de cada comida. Y para mantener las cifras de glucosa entre los límites normales, la cantidad de insulina segregada por el páncreas será proporcional a los hidratos de carbono ingeridos en las comidas. La alteración de este equilibrio u homeostasis, como lo llamamos en fisiología, da lugar a la enfermedad conocida como diabetes. Hay distintos tipos de diabetes. Pero antes de abordarlo, vamos a hablar sobre en sí qué es diabetes. Diabetes mellitus es una alteración en el nivel de la glucosa en sangre, que principalmente genera un aumento del nivel de azúcar en sangre o hiperglucemia. Existen tipos de diabetes, como les había mencionado anteriormente. Tenemos diabetes tipo 1, se da en niños y adolescentes, también conocida como diabetes juvenil o insulina dependiente. En este caso se produce un fallo en el páncreas. Y si recordamos anteriormente, en el páncreas se segrega la hormona de la insulina que transporta la glucosa.
Entonces, aquí en el diabetes tipo 1, pues hay un fallo en el páncreas, entonces no es capaz de producir la insulina suficiente para poder regular la absorción de glucosa por las células, requiriendo diariamente el suministro externo de esta hormona que es inyectada, ¿verdad? Tenemos también la diabetes tipo 2, también conocida como diabetes de la madurez o no insulina dependiente. En este caso, el páncreas sí es capaz de producir insulina, a veces incluso en exceso, o es resistente a la insulina, pero es utilizada de manera ineficaz, ya que hay un problema en la manera en que se procesa el azúcar en sangre o glucosa. Ese tipo de diabetes representa casi el 90% de los casos mundiales y se relaciona con corporal excesivo y la inactividad física. Tenemos otros tipos de diabetes también conocidos como prediabetes y diabetes gestacional, que usualmente aparece durante el embarazo y suele desaparecer después de dar a luz. Siguiendo, mencionamos los tipos de diabetes. Ahora, para abordar la relación que tiene el ejercicio físico con la diabetes, hablaremos sobre algunos conceptos básicos de educación física, como ser actividad física, que es todo movimiento realizado por los músculos esqueléticos que tiene un gasto de energía. Esto puede ser respirar, hablar, caminar. Es todo movimiento que hace nuestro cuerpo tiene un gasto energético. Y también ejercicio físico, que es toda actividad física planificada, estructurada y repetitiva, cuyo fin es el mejoramiento de la salud o la estética corporal. Tenemos que durante el ejercicio, el organismo aumenta el consumo de oxígeno y de glucosa de manera considerable, lo que es mayor en los músculos en función. Bajo estas condiciones, el músculo utiliza sus propias reservas de energía, o ATP, o al mismo tiempo glucosa, ¿verdad?, con el fin de aumentar su capacidad de adaptación al estímulo que está recibiendo durante el ejercicio. Por ello, los niveles de glucosa en sangre se mantienen adecuados durante el ejercicio para conservar las funciones básicas del organismo. Dicho esto, antes de aumentar los patrones, ¿verdad?, usuales de actividad física o desarrollar un programa de ejercicio, una persona con diabetes debe considerar los siguientes aspectos. La persona debe, número uno, ¿verdad?, la persona debe someterse a una evaluación médica detallada y debe dirigirse a identificar la presencia de complicaciones vasculares. Sea una persona con diabetes o no, siempre la persona que va a iniciar un programa de ejercicio debe, ¿verdad?, someterse a una evaluación médica antes de realizar cualquier deporte o ejercicio. 2. Monitorear la glucosa sanguínea antes y después del ejercicio o durante él si es necesario. 3. Hidratación adecuada. 4. Monitorear los pies para evitar el desarrollo de ampollas. Las personas con diabetes sufren complicaciones en esta área y más adelante vamos a hablar de ello. 5. Programa de ejercicio adecuado a cada situación, padezca de diabetes o no, en base a su edad, sexo
enfermedades, etc. Y última, número 6, exploración física. Siempre se hace una serie de pruebas para poder saber qué cargas se le pueden hacer a la persona de ejercicio para no causar ninguna complicación o daño. Según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, un programa de ejercicio para las personas con diabetes debe aspirar a, en número 1, a corto plazo, cambiar el sedentarismo mediante caminatas diarias al ritmo del paciente. A medio plazo, la frecuencia mínima debería ser 3 veces por semana en días alternos, con una duración de media hora cada sesión. Y a largo plazo, aumentar la frecuencia e intensidad, conservando las etapas de calentamiento, entrenamiento y enfriamiento. Estas 3 etapas son fundamentales en todo programa de ejercicios o deporte, ¿verdad? Para evitar lesiones, cualquier tipo de lesión. Tenemos que se recomienda el ejercicio aeróbico, caminar, trotar, nadar, ciclismo, entre otros. En general, es recomendable una actividad física regular de intensidad moderada, preferiblemente ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, con una duración de 30 minutos diarios, y se recomienda incluir ejercicios de resistencia con uso de pequeños pesos adaptados para cada condición, con una frecuencia de 3 a 5 días por semana, y se ha de programar una progresión según el nivel. Como decíamos antes, es bueno comenzar con cargas pequeñas para poder así lograr progresiones con el tiempo. Para las personas con diabetes tipo 1, el ejercicio permite un mejor control metabólico y flexibiliza los ajustes de la dosis de insulina para las diferentes actividades físicas. En diabetes tipo 2, pues la dieta y el ejercicio físico producen pérdida de peso, lo que favorece la reducción del uso de dosificación en medicamentos. Lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Que la diabetes tipo 2 está asociada con el aumento de peso corporal. Entonces, llevando una alimentación sana y llevando a la práctica el ejercicio físico, pues estas personas pueden mejorar su condición. Aquí en pantalla les muestro algunos beneficios del ejercicio físico en el paciente con diabetes, ¿verdad? Tenemos que mejora la sensibilidad a la insulina, aumenta la utilización de glucosa por el músculo. Ya lo hablamos anteriormente también, que durante el ejercicio pues se requiere esa glucosa, se requiere para que se lleven a cabo las contracciones musculares. El aumento de gasto energético y pérdida de grasa, que contribuye a controlar el peso corporal. Mejora general de la presión arterial y función cardíaca. Evita la ansiedad, la depresión y el estrés. Y esto es pues para cualquier persona, no solo para las personas que sufren de diabetes. Está comprobado que el ejercicio nos ayuda a controlar la ansiedad, la depresión y el estrés. Mejora la sensación de bienestar y calidad de vida y contribuye a mejorar la imagen corporal. También el ejercicio físico ayuda a mejorar o a evitar, mejor dicho, las complicaciones en pacientes de diabetes, con diabetes. A continuación, tenemos los riesgos del ejercicio físico en pacientes diabéticos.
y es lo que hablaba anteriormente. Si aprecian la imagen del pie diabético, pues ellos tienden a desarrollar úlceras en los pies. Entonces es uno de los aspectos que durante el ejercicio se debe monitorear. Del nivel de glucemia. La hiperglucemia, hipoglucemia. Hiperglucemia es que se suba el azúcar, ¿verdad? O que se alteren los niveles de azúcar en sangre. Y hipoglucemia se refiere a bajos niveles de azúcar en sangre. Pues esto se puede monitorear, como se mencionó anteriormente, se monitorea los niveles de glucosa en sangre antes, durante y después del ejercicio, para no tener estos problemas durante el ejercicio. Nefropatía periférica, que como ya les mencionaba, son las ampollas o úlceras en los pies. Esto es realmente importante, es un aspecto realmente importante que debemos observar en los pacientes con diabetes, tratar de monitorearlo siempre, porque una pequeña ampollita, por decirlo así, pues puede llevar a una laceración más grave y de verdad que se complica mucho en pacientes con diabetes. Para ello se puede realizar ejercicios como natación o remo, donde no hay mucha presión en esta área. También tenemos la neuropatía automática cardiovascular, que es el aumento o baja presión arterial, ¿verdad? Se recomienda ejercicios de baja intensidad. Siempre debemos observar cómo está reaccionando las personas durante las cargas de ejercicio y tratar de ser muy observadores para evitar ciertas complicaciones que se puedan dar durante el entrenamiento. También tenemos retinopatía, que durante la actividad intensa puede causar desprendimiento de retina, por lo que es importante someterse a una evaluación médica antes de iniciar un programa de ejercicio físico. Este tipo de complicaciones se da más en personas o en pacientes con diabetes tipo 1, donde ellos pues a veces hacer movimientos muy bruscos o actividades demasiado intensas lo puede llevar a ellos al desprendimiento de retina. Entonces, por eso es muy importante que las personas se sometan a una evaluación médica detallada, ¿verdad?, antes de comenzar cualquier programa de ejercicio. Tenemos nefropatía, incremento de la excreción urinaria. En este caso se debe realizar una evaluación médica, como ya lo mencionaba en el aspecto anterior. Cada uno de estos puntos se pueden evitar. Se puede evitar la complicación si el paciente se hace su evaluación debidamente. Y pues para esto debemos vigilar la hidratación y la tensión arterial. Bueno, hasta aquí termina mi presentación. Muchas gracias por prestar atención. Me despido.